Es un privilegio estar aquí esta mañana. Este es un lugar santo y es por eso que me acerco al Señor y me presento delante de ustedes con todo respeto y con toda humildad ante el Señor. El mensaje que les traigo esta mañana es derrota total y está basado en 1 Samuel capítulo 30. Si gustan prepararse con sus Biblias, en 1 Samuel capítulo 30. Me gustaría hablar por un momento acerca de las dificultades o las adversidades que son parte de la vida de nosotros los seres humanos. No importa dónde vivamos, no importa dónde trabajemos, tampoco nuestra situación financiera, nuestra edad, la verdad es que todos pasamos por dificultades o adversidades. Puede que alguien en el trabajo se torna contra ti y empieza a causarte problemas, hacerte la vida difícil. Puede que un familiar tuyo, como algunos de los familiares por los que hemos orado esta mañana, pasan por problemas de salud serios. Algunas veces son problemas financieros, o puede ser que tú estés pasando por problemas de salud o problemas financieros o cualquier otro tipo de adversidad. La verdad es que para nosotros, los latinos en este país, también pasamos adversidad constantemente. Las adversidades, a veces, no siempre, se presentan porque estamos donde Dios no quiere que estemos. A veces las adversidades también se presentan porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. Pero en resumidas cuentas, ¿quién no pasa por adversidad? El pasaje que vamos a leer en 1 Samuel 30 ilustra de una manera muy gráfica la adversidad que pasó David antes de ser rey, mientras estuvo como refugiado en un país extranjero. Voy a darles un pequeño resumen de lo que pasó antes de 1 Samuel 30 para que puedan entender este pasaje. Saúl era en aquel tiempo el rey de Israel y David era uno de sus oficiales del ejército más valioso y el más valiente. Pero por la envidia y por los celos que sentía Saúl contra David, Saúl trató de matarlo en varias ocasiones, tanto así que David decidió huir y finalmente huyó incluso de Israel. David se fue de refugiado a la tierra de los filisteos con sus 2 esposas y todos sus hijos. Tenía también con él 600 hombres de guerra que también estaban en peligro por haber declarado su lealtad a David. Estos 600 hombres también estaban ahí con sus esposas y sus hijos y sus hijas. Todos ellos estaban bajo el amparo de un príncipe filisteo, que en algunas versiones dice era un rey de los filisteos, que se llamaba Aquís. Y David le fue muy fiel mientras estuvo junto con este rey Aquís. Este mismo príncipe o rey Aquís le entregó a David y a sus hombres con todas sus familias una ciudad que se llama Siclag, para que ellos vivieran ahí con sus familias
difícil de traducir. La palabra Ciclag significa poner presión a la mente y al corazón de una persona hasta que sale lo que verdaderamente está adentro. Resumirlo en palabras como extracción o sacar lo que está adentro es muy simple, pero la cosa es que sale a relucir lo que está adentro, sea bueno o sea malo. En el tiempo de los eventos de 1 Samuel capítulo 30, Israel fue a la guerra contra los filisteos como lo hacían cada año. Pero el día de la batalla decisiva entre los israelitas y los filisteos, David se presentó con sus 600 hombres, que todos eran muy valerosos. Se presentaron a la línea de batalla para pelear contra el rey Saúl. Pero entre los otros príncipes filisteos o los otros reyes filisteos hubo mucha desconfianza hacia David. Incluso dijeron, ¿qué tal si en medio de lo peor de la batalla David se torna contra nosotros? Entonces el rey Aquís le pidió a David, vuélvete a Ciclag, hoy no vas a pelear con nosotros. Y David regresó a Ciclag, donde estaban, como dije anteriormente, como refugiados. Vamos a leer ahora lo que dice 1 Samuel capítulo 30. Vamos a leer desde el versículo 1 y solo la primera parte del verso 6. La palabra del Señor dice: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ciclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que, luego de atacar e incendiar a Ciclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Vamos a usar la imaginación. 3 días de arduo viaje, esperando llegar a sus familias, descansar, consolarse. ¿Y qué encuentran? Los amalecitas eran enemigos despiadados que vinieron de lejos y atacaron cuando menos se lo imaginaban. Robaron, dice la Biblia, todo lo que tenían, y entendemos que a lo que no pudieron llevar le prendieron fuego. Y eso no fue lo peor. La peor parte es que las esposas y los hijos de David y de sus 600 hombres fueron llevados para ser esclavos. Este es un cuadro muy tenebroso. Permítanme hacerles algunas preguntas. ¿Quién es el amalecita en tu vida?
¿quién es tu peor enemigo? Para algunas personas puede ser un mal hábito, una mala costumbre. Para otras personas puede ser una adicción. Para otros pueden ser los pensamientos negativos, los pensamientos equivocados. Mi hermano, mi hermana, ¿quién o qué te está quitando lo mejor de tu vida? ¿Quién o qué se ha levantado contra ti para hacerte tanto daño? Piénsalo, considéralo a solas y también con tu familia. Es importante identificar el amalecita en tu vida. Yo no me puedo imaginar la amargura que han debido sentir David y sus 600 hombres. Estos eran hombres de guerra, que no tenían miedo de nada ni de nadie. Al contrario, eran hombres temibles. Pero lloraron hasta que no les quedó fuerza para seguir llorando. ¿Alguna vez has llorado así? Vamos a considerar la situación de David en esta tragedia. Su propio rey buscaba matarlo. Lo persiguió como si fuera un animal salvaje. Estaba exiliado en un país enemigo entre los filisteos. Los amalecitas, la historia nos cuenta que los amalecitas eran una gente despiadada y sin compasión. Y ellos habían venido a destruir su ciudad, y las esposas, los hijos de David y de sus 600 hombres fueron tomados para ser esclavos. Y como si todo esto no fuera poco, sus propios hombres, los que habían jurado lealtad a David, se tornaron contra él para amenazar su vida. Hermanos, hermanas, la amargura es una reacción natural en todo ser humano cuando pasamos por momentos de angustia. Cuando estamos bajo tanta presión mental y emocional, sacamos lo que está verdaderamente en nuestro corazón. Y algunos reaccionamos con actos de violencia, con actos de rebeldía. Otras personas empiezan a quejarse y a hablar mal. Otros buscamos a quién acusar. Otras personas empiezan a juzgar y a criticar a sus líderes, ya sea el papá, la mamá, los maestros o quien sea que está en liderazgo. Y ahí vamos incluidos muchas veces nosotros, los pastores. Y hay otras personas que al amargarse se quedan así, amargados. La verdad es que esta situación de David y de sus 600 hombres es una situación trágica, es devastador.
¿Alguna vez has sentido que cuando empiezan los problemas, todos te abandonan? Todos alrededor de ti se alejan de ti. Mis hermanos, mis hermanas, fue igual con el Señor Jesucristo. Cuando Jesús fue arrestado, sus propios amigos, sus discípulos, algunos lo negaron, pero todos lo abandonaron. Es exactamente eso lo que es Ciclag. Ciclag, ese momento cuando pensamos que todo se ha perdido, cuando entramos en una profunda amargura y sale a la luz lo que verdaderamente está en nuestro corazón. Pregunta: ¿cuál fue el peor día de tu vida? Creo que para los que somos mayores tenemos una larga lista de los días amargos de nuestra vida. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué sentiste? En mis momentos más amargos, más difíciles, lo que más hice fue llorar y llorar y llorar hasta quedar dormida, porque no podía pensar. La actitud de David en este momento de presión que él estaba pasando es ejemplar. David reveló, sacó a la luz lo que verdaderamente estaba en su corazón en este día tan terrible. Y Primera de Samuel, el capítulo 30, la última parte del versículo 6 dice: David se fortaleció en el Señor su Dios. Otra vez se los voy a leer lo que dice Primera de Samuel 30, el versículo 6. La última parte dice: David se fortaleció en el Señor su Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y es que esta no fue la primera crisis en la vida de David. Dios lo había librado de los colmillos del león. Lo libró de las garras de un oso cuando era apenas un pastorcito. Dios le dio la victoria sobre el gigante Goliat, que es una historia muy conocida. David sabía a quién debía devolverse en los tiempos de adversidad o de dificultad. Y una vez más les digo, David se fortaleció en el Señor su Dios, porque en sí mismo ya no tenía fuerzas. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos hemos pasado por algo así? Antes de ir a la Escritura entendemos que a pesar del cansancio que estaban pasando estos hombres, después de haber viajado por 3 días, a pesar de la frustración y el desánimo al ver todo destruido y a sus seres amados los consideraron perdidos. ¿A dónde ir? ¿A dónde buscarlos? No había cómo. A pesar de que acababan de amenazar de matar a David, estos hombres cobraron ánimo en el Señor, porque vieron que David, su líder, se había tornado hacia Dios. David se fortaleció en el Señor y eso también dio fortaleza a sus hombres. David les dio el ejemplo de a quién debían tornar. Y esto cambia toda la historia. Esto cambia hasta el título de este mensaje de
de derrota total a victoria en medio de la adversidad. Victoria en Cristo cuando tú pones tu confianza en Él. Bendito sea el Señor. Mi hermano, mi hermana, si tú sientes por la situación en la que te encuentres, o si hay alguien en tu vida que tú sabes que está en esta situación de adversidad, esto es estar en Ciclán. Es esta situación que está presionando la mente, las emociones, hasta que uno llega a su límite. Uno es ahí donde busca la fortaleza en Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dijo en Juan 14:1: no se turbe su corazón. En otras palabras, no se angustien, no se preocupen, no se depriman. Crean en Dios y crean también en mí. Benditas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con 1 Samuel 30, los versos 7 al 8. Entonces David le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el éfod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? ¡Persíguelos!, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! David puso su confianza en Dios. David no hizo sus propios planes. David no hizo una reunión de sus líderes. David consultó a Dios porque confiaba en Dios. David no se preocupó de buscar venganza de los hombres que habían amenazado de matarlo a pedradas. Y para que sepan, hermanos, hermanas, morir a pedradas es una muerte lenta y muy dolorosa. Cada persona en la comunidad tomaba varias piedras y se las lanzaban hasta matar a la persona que había sido acusada. De eso amenazaron a David. Pero él no buscó venganza de los que lo amenazaron. Más bien David se preocupó en infundirles fe en Dios por el ejemplo que él les dio de confiar en el Señor, de fortalecerse en Dios. Más bien David, él dirige esa rabia, esa ira hacia el verdadero enemigo, que eran los amalecitas en este caso. David una vez más unificó a sus hombres porque les dio un mismo propósito: liberar a sus familias. Y todo esto fue a través de la palabra de Dios, que les dijo: vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Hermano, mi hermana, por tus hijos y por tus hijas, por los seres amados que te preocupe su salvación, hoy te repito la palabra del Señor: que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú serás salvo junto con toda tu familia. Bendito es el Señor. Dios te ama. Dios ama toda tu familia. Y eso es lo que Dios quiere
alcanzarlos a todos. Y tu responsabilidad ahora es seguir luchando por ellos. Ya tienes la palabra del Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Tú serás salvo junto con toda tu casa. Aleluya, bendito es Dios Todopoderoso. Primera Samuel 30, versos 9 y 10 dice la palabra del Señor. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Hermanos, hermanas, no hubo desánimo en David ni en el resto de los 400 hombres cuando la tercera parte de ellos se quedaron atrás a causa del cansancio. Ahí se nota un verdadero líder. Cuando el desánimo de otros no nos afecta y uno sigue confiando en Dios. Cuando hay personas que te cuentan de sus fracasos y parecen que también quieren que tú fracases, cuando tratan de desanimarte, mi hermano, mi hermana, hoy les he dado palabra del Señor. Hay que seguir luchando, porque tú serás salvo junto con toda tu familia. Sigue confiando en Jesucristo. En 1 Samuel 30, los versos 11 al 17, se los voy a resumir. Encontramos a un joven egipcio que fue esclavo de uno de los amalecitas. Sin ninguna compasión, lo abandonó en el camino porque estaba enfermo. Otra persona en una situación de total derrota y adversidad, extranjero, esclavo, enfermo. ¿Podemos pensar en algo peor que eso? David y sus hombres tuvieron compasión, se detuvieron, le dieron agua, le dieron alimento y este muchacho revivió. Y aquí pasa algo totalmente inesperado. A esta persona, en una situación sin ninguna esperanza, a él le pidieron ayuda. Muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, menospreciamos a una persona porque están en una situación peor que la nuestra a veces. Este muchacho egipcio aceptó darles la ayuda que le pedían. Le dijeron, ¿dónde los podemos encontrar a los amalecitas? Y miren lo que pasó. El muchacho los llevó. 1 Samuel 30, versos 16-17. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachitos que huyeron en sus camellos. Este esclavo egipcio se convirtió en un instrumento poderoso para David y sus hombres. Él tenía
la información valiosa acerca de los enemigos que David perseguía con sus hombres. La verdad es que David, por la situación en la que estaban persiguiendo a estos enemigos, podía verlo, menospreciarlo, tal vez ya estará hasta muerto, vámonos. Pero esto no estaba en el corazón de David. Tuvo compasión y salvaron a este hombre que resultó ser clave para encontrar a los amalecitas. A veces nosotros menospreciamos a algunas personas, tal vez porque es jovencito. Algunas veces hasta me menosprecian a mí porque soy mujer, porque soy boliviana. ¿Cómo menospreciaron también a nuestro Señor Jesús? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Hubieron muchas personas y hasta el día de hoy hay personas que rechazan y menosprecian al Señor Jesucristo porque Él fue humilde. Y su muerte fue humillante. Pero saben, hermanos, hermanas, esa muerte humillante en esa cruz en Calvario nos da la victoria a ti, a mí y a toda la humanidad, a toda persona que pone su fe y su confianza en Jesús, nos da victoria sobre Satanás. A través de esa muerte humillante es que nosotros tenemos vida eterna. Permítanme preguntarles una vez más, ¿quién es el esclavo egipcio en tu vida? ¿Quién está en tu vida puesto por Dios para ayudarte? No lo menosprecies, no la menosprecies. ¿Estás dispuesto a recibir ayuda de esta persona? Siguiendo con 1 Samuel 30, los versos 18 al 19, dice la palabra del Señor: David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado, y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. Esa es la victoria que Dios nos puede dar también a nosotros. Y como David, miren lo que hizo David. Todo lo que David tuvo que hacer fue poner su confianza en Dios. Amén. 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 Vean lo que pasó. David recuperó todo lo que habían perdido. No dice un poquito, no dice ni siquiera la mayor parte. David recuperó todo lo que habían perdido. Recuperó a sus esposas. David recuperó a sus hijos e hijas. David recuperó todas las posesiones materiales que los amalecitas habían robado. David recuperó todo lo que les pertenecía a sus 600 hombres, especialmente sus familias. Y saben, hermanos, hermanas, David tenía tanto de este botín de los amalecitas que le sobraba, y envió regalos para compartir con sus amigos de otras ciudades que habían atacado los amalecitas. 1 Samuel 30, versos 26 al 31 dice: después de llegar a Siclag,
David envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá con este mensaje: aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Recibieron ese regalo los ancianos de Betel, Ramot del Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jeramel, las ciudades kenitas de Jormá, Corazán, Atac y Abrón, y los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Esta es la generosidad que demostró David. Eso es lo que estaba en su corazón. Esta fue la manera que David les agradeció a todas estas personas por haberle protegido, por haberle apoyado durante los tiempos más difíciles de su vida, alejado de su tierra. A través de esta historia de David, nosotros vemos el maravilloso resultado de confiar en Dios en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad. Cuando parecía ser el final de David, Dios lo salvó. Dios salvó a su familia. Dios salvó a sus 600 hombres. Y Dios salvó a las familias de los 600 hombres que estaban con David. Mi hermano, mi hermana, fortalécete en el Señor, tu Dios. Dios puede cambiar la desolación y la derrota para que se convierta más bien en tu bendición y en tu victoria. Dios nos salva cuando confiamos en Él, y Dios también salva a nuestra familia por fe en Jesucristo. Recordemos, hermanos, hermanas, Dios envió a Jesucristo a morir sufriendo en una cruz, pero esa muerte nos ha dado la victoria sobre nuestros peores enemigos. ¿Quiénes son nuestros peores enemigos? La muerte eterna, el pecado y Satanás. Para obtener esta victoria, para disfrutar de la victoria que Jesucristo ha obtenido en la cruz, todo lo que tienes que hacer es creer en Dios. Cree en Jesucristo. Pon tu confianza solamente en Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque has enviado a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a sufrir en una cruz a causa de nuestros pecados. Todo ese sufrimiento de Jesús nos debía haber correspondido a nosotros, porque somos nosotros los que pecamos contra ti. Esta mañana te pedimos perdón. Señor, esta mañana queremos decirte que confiamos en ti. Confiamos en tu poder. Confiamos en la obra de Jesucristo, porque fue Él que venció a Satanás. Fue Jesús que venció al pecado, Jesús que venció a la muerte para cada uno de nosotros si confiamos en Jesucristo. Esta mañana, una vez más queremos, Señor, afirmar nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios,
Jesús, Dios mismo, Jesucristo, confiamos en ti, en tu obra. Señor, en este momento oro por las personas que estamos pasando por adversidad, por tiempos difíciles, por dificultades, por ataques, y queremos decirte, nuestro Dios, que sí, a veces sentimos, Señor, como que estamos a punto de rendirnos, porque la presión es tan fuerte, porque nuestros corazones parece que se están ya partiendo de tanta aflicción y dolor. Pero esta mañana queremos recibir tu fortaleza, porque ya a veces fuerzas nos faltan. Somos débiles, Señor. ¿O será tanto problema? ¿O será tanta la angustia? Ya no parece que podamos sacar fuerzas. Ya no hay de dónde más. Y Señor, si hemos estado luchando en nuestras propias fuerzas, perdónanos. Danos de tu fortaleza, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer en estos tiempos de adversidad y de dificultad. Y queremos poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Queremos decirte, Señor, confiamos en ti. Y Señor, por todos esos ataques del enemigo, todas esas mentiras de Satanás, Señor, nosotros las rechazamos. Y en el nombre de Jesús te suplicamos, Padre nuestro, reprende al enemigo en nuestras vidas. Señor, danos la victoria sobre cada situación que pueda estarnos robando el gozo del Señor. Todo pensamiento negativo, Señor, te los entregamos a ti, para que tú nos ayudes, Señor, a una vez más poner nuestra fe y que recibamos fortaleza tuya. Porque a nosotros no nos quedan ya fuerzas, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, y a veces ni siquiera en nuestro cuerpo, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia. Nos entregamos a ti. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús el Nazareno. Amén y amén.